Estás escuchando tu centro de entrenamiento sin fisuras by Com, donde ayudamos a entrenadores que ya tienen su propio centro a conseguir un negocio más sólido, con menos incertidumbre y que les permita vivir mejor. Comenzamos. Muy buenas, equipazo, ¿qué tal estáis? Estamos una semana más con este nuevo capítulo de tu centro de entrenamiento sin fisuras y hoy queremos hablar un poquito de las lecciones que nos llevamos en cada visita que realizamos a los centros de otros profesionales de toda España. Una conclusión global que podemos sacar de todos estos centros es que están atendidos sobre todo por buenas personas. Creo que la acogida que nos han dado ha sido brutal y desde el primer minuto nos han hecho sentir como en casa. Además que para nosotros está siendo una experiencia muy buena, era lo que nos faltaba también para nosotros intentar seguir creciendo, visitar a otros profesionales. Lo hemos dicho ya algunas veces que está siendo como el mejor máster que podíamos hacer. Ya no solamente estamos conociendo a esas personas como profesionales, sino también como personas. Es verdad que tenemos pues un tiempo limitado, ¿no?, cuando los vemos, pero siempre intentamos alargar esa visita tanto por delante, es decir, antes de grabar la entrevista que luego vosotros veis, y también por detrás, ¿no?, para poder luego pues o comer o pasar un rato más. Entonces hoy la idea es explicaros de cada centro, de cada profesional, de cada persona que hemos visitado, qué nos hemos llevado, tanto a lo mejor un poquito a nivel de la forma en la que trabajan, del sistema de trabajo, como también de algunas lecciones que nos han dado a nivel de gestión del centro, ¿vale? Simplemente que esos detalles que nosotros estamos acumulando, esa experiencia que también nos estamos llevando, pues resumirla en este capítulo de hoy. Sí, sobre todo como bien he remarcado antes, tienen muchas cosas en común, como la de ser muy buenas personas, pero sí que es cierto que cada uno piensa totalmente diferente y eso es algo que nos enriquece mucho a nosotros porque nos llevamos también lo mejor de cada uno y creo que también para nuestro modelo de negocio nos va a servir mucho para quizá implementar pequeñas cositas que tengan en sus centros, poder desarrollar también el nuestro y llevarlo al siguiente nivel. De hecho, siempre que venimos de una visita, pensamos, ostras, ¿qué cosas de aquí me puedo llevar?, ¿no? Como cuando haces una formación, no todo te vale, pero sí que hay cosas que dices, ostras, yo esto ya lo puedo implementar incluso a partir de mañana, o por lo menos puedo ir viendo qué cosas dentro de un tiempo, cuando las trabaje yo también un poquito en mi centro y vea si me acoplan, puedo poner en marcha. Entonces, dime, pues, Dani. No, simplemente yo quería empezar ya por el primer centro que estuvimos visitando. Fue Kaizen en Talavera de la Reina. Va de la mano de Álvaro Corrochano. Es un profesional que ya conocíamos de hace tiempo porque hemos hablado numerosas veces, pero sí que es cierto que es la primera vez que nos veíamos en persona. Nos hemos visto mucho a través de videollamada, a través de llamada y demás. Y para mí la sensación que me llevo de ese centro es que es un tipo que sabe cuidar muy bien a las personas. Sobre todo la acogida que nos dio fue como si estuviéramos en nuestra propia casa. Y a mí me se nota que lo vive mucho, ¿eh? En cuanto entramos, enseguida quiso como enseñarnos todo. O sea, fue como, ostras, mira, está en mi casa y te voy a enseñar todos los detalles de mi casa. Sí, la verdad que la acogida fue brutal, porque incluso después nos quedamos a comer con él. Se portó, vamos, como si nos conociera de toda la vida. Y la verdad que desde aquí se lo agradecemos mucho. Y para mí personalmente me sorprendió una sala que destina más al entrenamiento personal, en la que creo que es muy bueno cuidar ese aspecto. Su modelo de negocio consiste en grupos, entrenamientos personales, pero destaca ese entrenamiento personal. Para mí, al menos, me llevé esa sensación en la que tiene toda una sala llena de cristaleras, en las que cuida también la intimidad de como un espacio aparte más privado, por decirlo de alguna forma, pero también como abierto al público con la cristalera. Claro, está abierto porque al final no es un muro, pero sí que es cierto que cuida la intimidad de ese cliente. Exacto. Porque quizá tenga algún problema más personal o si requiere ese servicio quizá requiera mucha más intimidad, pero sin cerrarnos a lo que es un espacio muy cerrado, un espacio en el que sí que esté delimitado por paredes y más. Así que para mí esa sensación fue muy buena. Quizá tú también puedas destacar la parte de los grupos, que también fue buena, pero para mí esa fue una gran valor el que aportó él con esa cristalera para el entrenamiento personal. A ver, el espacio de Álvaro está muy chulo, porque al final es un espacio que ha buscado después de un tiempo, entonces ya él tenía muy claro cómo organizar ese espacio, que eso lo decimos muchas veces. O sea, él ya fue a
allí viendo y teniendo claro cómo lo iba a hacer, porque venía ya de un sistema de entrenamiento y de una forma de hacer las cosas que necesitaba acoplarlo de cierta manera. Entonces ya solo fue como plasmarlo, ¿no? Y luego ha quedado chulo pues el hecho, como dice Dani, de poder dividir esos espacios. Luego, en cuanto, por ejemplo, al entrenamiento en grupo, una cosa que a mí me gustó mucho es que van entrando cada cinco personas, creo que eran, ¿no? No sé si dijo que cada media hora, algo así. Vale, entonces, digamos que el profesional, si empieza a las 7 de la mañana, empieza con primeras 5 personas y empieza como en una zona donde hacen pues esa primera parte destinada al calentamiento, lo que tengan que hacer, etcétera, etcétera. Y luego llegan otras 5 personas y las primeras 5 personas han pasado a otra zona a hacer otra parte del entrenamiento, como la parte de fuerza, ¿no? Digamos. Entonces, ese profesional que ha empezado a las 7 dirige en ese momento al principio 5, pero luego ya se queda con 10. Entonces es como que puede dirigir como 2 grupos a la vez. Pero lo que pasa es que en esas 5 personas que han entrado de manera alterna están en un momento diferente del entrenamiento. Las primeras 5 a la media hora ya están como en una parte de esos bloques de fuerza y los siguientes 5 que han entrado empiezan como han empezado los de primera hora, con esa primera parte de movilidad. Eso lo que le permite es que un mismo profesional puede dirigir a bastantes personas a la vez, teniendo pues eso, bastante organización, un sistema claro, saber cómo haciendo las cosas. Es decir, no es que lo dejen, no es, vale, voy a coger personas por coger, sino que lo pueden hacer porque han hecho un sistema previo, han validado esa idea y ahora mismo pues creo que les funciona genial. Sí, sobre todo ese sistema, lo que yo quiero destacar, como bien he dicho antes, es que no tiene barreras, porque esa misma sala está dividida quizá en 2, también la sala de los grupos. Sí, que son como espejos, ¿no? Nos comentó como que todo el material que hay en un lado también está en el otro para que... Exacto, pero físicamente no existe esa barrera, no existe ese muro, no existe esa delimitación que a nivel visual puede partir la sala en 2. Por lo tanto, es mucho más funcional el hecho de tener una sala totalmente diáfana en la que sí que puedes actuar a modo espejo. Porque el profesional también tiene como más capacidad de vigilar todo lo que está pasando en ese momento. Entonces, eso dijimos, ostras, qué buena idea, ¿no? Porque al final, pues eso, o sea, puedes dirigir a 10 personas a la vez, un mismo profesional. Entonces, bueno, pues estaba guay. Luego, otra de las cosas que nos llevamos de Álvaro, o por lo menos yo, fue algo que remarcó mucho en su entrevista, que si no la has escuchado, de verdad que está muy bien, que hablaba mucho de saber de negocios. Saber de negocios para él es importante y se forma en eso, y creo que todos sabemos que al final esto es un negocio y es importante saber. Lógicamente tienes que saber de la herramienta que manejas, que es el entrenamiento, el cuidado a las personas a través del entrenamiento de fuerza, pero también tienes que saber de negocio. Y el saber de negocio creo que a él también le permite, pues prácticamente lo que le ha permitido es pasar de tener 100 personas en su centro en el que estaba anteriormente y abrir el que está ahora y en menos de 2 meses tener 100 personas más. Totalmente. Al final, Álvaro cuida mucho esa faceta. Se ha formado en venta, se ha formado en negocio, se ha formado en psicología humana, que es muy clave también porque al fin y al cabo estás tratando con personas y son elementos que hay que desarrollar como persona y como gestor, y que quizá cuando empiezas a ser entrenador personal no tienes esos valores adquiridos ya en tu persona. Luego de ahí nos fuimos a Madrid, que nos fuimos a 2 sitios. El primero en el que estuvimos es en Strong Girls con Ángel, ¿vale? Y bueno, al final de Ángel está clarísimo, ¿no? Lo que Ángel tenía era un espacio muy hecho para el tipo de persona en el que entrena. O sea, hay maquinaria de allí que sinceramente nosotros no podríamos introducir aquí, ¿no? Incluso es que ni conocíamos algunas máquinas. Exacto, de las que están allí. Entonces, él, el valor que da es que te da para que tú entrenes en el objetivo que vienes, que él está focalizado en, bueno, el entrenamiento de fuerza en la mujer, pero centrándose más en el entrenamiento en el glúteo, a nivel estético, pues tiene maquinaria que hace que tú puedas entrenar mucho mejor esa parte del cuerpo. Entonces, al final, ese es un valor añadido a las personas que vienen. Entonces, él se ha preocupado en decir, vale, yo sé que aquí no me encajan personas que vengan con dolor de espalda, pero la persona que viene ya está como muy educada, o sea, no le hace falta venderle nada, no es, te voy a explicar el servicio, no, ya sabes qué vamos a hacer aquí, te voy a explicar un poco cómo funciona, pues qué horarios hay, etcétera, etcétera, pero la persona ya sabe lo que puede encontrar y qué puede esperar de su servicio porque es un tipo de perfil muy, muy definido. Sí, lo que dices es que Ángel, a lo largo de su historia, están desde 2014, ha educado a su público, ha educado al público que quiere que entre por la puerta. Porque igualmente cuando tú vas a un centro de entrenamiento a entrenar simplemente por salud, al centro de Ángel ya saben lo que van a hacer ahí dentro, ya saben cómo se trabaja ahí. Se ha centrado muy bien en eso y de hecho yo una pregunta de las que le hice es, ostras, y ahora por ejemplo si te viene una persona que no quiere para nada este tipo de objetivo o no te encaja con el tipo de perfil
que normalmente es mujer, ¿qué haces? ¿Lo coges? ¿No lo coges? Y me dice, pues ya estamos en un momento en que si no es una persona que ya sabe, por ejemplo, un chico que ya sabe entrenar muy bien, que sabe, ha entendido qué hacemos aquí y demás, y viene a disfrutar del entrenamiento, no viene como un poco con el tabú o cosas así, pues adelante. Pero si no, pues ya no. Porque al final ya no encaja en el tipo de negocio que nosotros llevamos y tampoco ahora mismo nos hace falta, porque ya saben lo que hacen ahí, pues ya normalmente la persona que viene suele ser su cliente ideal. Claro, incluso nos comentó respecto a esto que dices, Adri, que justamente las personas nuevas que no son el perfil que trabaja Ángel, pero que sí que quieren entrenar, normalmente suelen ser familiares de chicas que ya están allí entrenando, a lo mejor su marido, su hijo, cualquier cosa, pero que ya conoce el método de Ángel, ya conoce cómo se trabaja en Strong Girls, sí que les abre la puerta para poder darles su método. Y bueno, también Ángel, una de las cosas muy positivas que tenía es que creo que tiene desarrollado el tema presencial, como cuando abres un centro, al final todo lo que hacemos es como vamos ahí a muerte con el tema del entrenamiento presencial, lógicamente, pero también tiene un buen desarrollo a nivel online. Empezó en su momento, nos comentó con el tema de la pandemia, entonces empezó en un buen momento también por el tema y luego lo ha ido desarrollando y también lo tiene muy trabajado, entonces le supone también un complemento muy bueno a pues en este caso a sus ingresos también que tiene por el entrenamiento presencial. Y bueno, al final en el tipo de servicio nosotros lo que vimos es que, bueno, venían con grupos, en este caso estaba Aroa, que es una compañera suya, pues atendiendo a esos grupos y hacer un calentamiento y luego ya pues cada uno acorde un poco al... Siempre hacen un trabajo completo de full body, pero centrándose en la musculatura del glúteo. Y algo que estaba muy guay, que también comentó, es que como entrenan específicamente ese tema de la estética en el glúteo, dejan, creo que dijo los viernes o los sábados, no sé qué día dijo exactamente, como un entrenamiento solo de glúteo. Ellos de normal cuando tú vas entienden el entrenamiento de fuerza full body, ¿vale? No es que ellos solo hagan glúteo, pero sí que le dan énfasis ahí. Pero es que ellos también, las chicas, si quieren, ya sea viernes o sábado, porque no me acuerdo bien, pueden ir a hacer un entrenamiento específicamente del glúteo, así que añaden un poquito más de trabajo sobre eso, también cumplen un poco con la promesa que venden, ¿no? Que es, ostras, aquí vienes a mejorar, porque tú querías mejorar también un poquito esa estética del glúteo. Sí, la verdad que ese día es muy bueno que lo mantengan aparte, porque al fin y al cabo ellos venden como ese entrenamiento de fuerza full body, pero es bueno que dejen como para el final de semana ese entrenamiento específico de glúteo, ya que su público también va enfocado a eso. Y lo último también, que eso, de hecho, subimos un reel de estos cortitos, esa píldora que comentaba de la comunicación. Ellos al final tienen un público muy definido y su comunicación al principio, que eso es un error que tenemos todos, si no lo has escuchado en la entrevista, él lo dice, que es hablamos para otros profesionales, y veía que la gente que le venían eran esos profesionales que le querían comprar, que no le compraban, porque luego al final lo único que querían era información, ¿no? Acerca más técnica. Pero ahora que ya lleva tiempo con una comunicación muy clara, sin meterse en jaleo, simplemente de verdad dando lo que esas personas están buscando, que sí que son las que le van a comprar, pues su negocio funciona mucho mejor. Sí, totalmente. Pues dejando a un lado ya el centro de Strong Girls, ya que fuimos a Madrid, aprovechamos el viaje y nos fuimos a UFIT. Tuvimos la oportunidad de conocer a Unai y la verdad que las sensaciones para mí personalmente fueron brutales, porque para poneros un poquito en contexto, Unai, el centro en el que nos atendió lo tiene dentro de un club de campo y la atención que nos brindó... Un club de tenis, ¿no? Sí, ¿O es lo mismo? Es un club... vale. Un club de campo es un club de tenis. Al fin y al cabo existen unos socios que pagan una cuota. Y además que había una valla, que estaba un portero y tenías que decir, oye, que vengo de parte de tal y entrar. O sea, había mucha privacidad. Exacto, y es como un club más exclusivo, que los socios pagan una cuota y de hecho hay plazas limitadas porque justamente en ese momento estaban llenos y no cabían más cuotas. Entonces, para ponernos en ese contexto, Unai está dentro de ese club, aunque no es exclusivamente sus servicios para socios de ese club, ¿vale? Pero gente de fuera. Claro, pero la mayoría de gente que él sí que entrena pertenecen ya a ese propio club. Entonces, de hecho, comentó lo de las madres, ¿no? Y padres que van a dejar a los nenes al tenis y aprovechan para entrenar. Exacto. Entonces, ya teniendo esas sensaciones, trabajando dentro de un club de campo, se notaba mogollón que Unai tenía una atención totalmente exclusiva y de ahí que su centro tenga un apellido de boutique, porque es un centro en el que
está todo muy personalizado, está todo muy profesionalizado y sobre todo la atención es exquisita. Claro, yo creo que ahí ves cómo el contexto marca un poco cómo puede ir enfocado tu servicio. O sea, nosotros nuestro contexto, creo que un servicio tan boutique en cuanto a que tú entrenes de manera personal, individualizada, en un espacio donde aparte no lo compartas con nadie, creo que no es el espacio nuestro no está destinado para eso, ni donde estamos ubicados, pero él sí. Entonces ese sistema de negocio le funciona muy bien ahí por eso mismo, porque encaja, ¿no? Porque es un sitio donde se busca más esa exclusividad y él se encarga de darla, ¿vale? Da un buen trabajo, pero también dentro de esa exclusividad, esa parte boutique que él comentaba, que para él esa parte boutique es un poco eso, que tú tengas como esa privacidad. Y luego, por ejemplo, que una de las cosas que hace Unai es franquiciar, él franquicia, ahora mismo iba a abrir otro en Badajoz, era un amiguete suyo, y en cambio ahí, que justo me habló ayer, van a cambiar totalmente. No van a hacer ese servicio tan one-to-one, van a hacer grupos. O sea que su sistema de negocio, aunque se franquicia, también se modifica según el lugar. Claro, abierto. Allí no va a encajar a lo mejor ese tipo de servicio y sí que encaja el grupo. Claro. Y es diferente. Lo importante de todo esto es que no todo modelo de negocio tiene que estar cerrado porque tú tengas unas ideas. Ese modelo de negocio se tiene que adaptar, pues, en función de la ubicación, en función del público al que te diriges. Y con el que tú también estés a gusto. Totalmente. ¿Vale? Porque yo a lo mejor te digo, ostras, pues si me dices de estar pasando una hora entera individualmente, siempre con una misma persona, en un espacio, al final tienes que tener mucha capacidad comunicativa. Estás hablando de que no hay distracciones de un compañero que pase o cualquier cosa. O sea, tienes que centrarte mucho en esa persona, tienes que saber. De hecho, eso nos lo comentaba muy bien Unai, que él, pues tienes que al final tener ese punto de saber de conversación. Además, una de las cosas que me llevo de allí otra vez es que comentó que a la hora de escoger a una persona para ampliar equipo, él cree mucho más en que esa persona tenga las habilidades necesarias a nivel de comunicación por ese contexto que él vende, que es, vas a estar una hora solo con una persona. A lo mejor varias horas a la semana. O sea, como no tengas un poquito de saber de temas de conversación, de cómo encajar bien, etcétera, etcétera, va a ser muy difícil que funcione. Sí, las habilidades sociales en ese servicio son claves, claro. y es un requisito indispensable a la hora de ampliar equipo, como bien dices. De hecho, le daba más importancia a eso que al mismo, a lo mejor, de saber mucho de entrenamiento, porque es lo que él comentaba. Eso yo te puedo ayudar, te puedo explicar oye, cómo lo hacemos, darte formación, etcétera, etcétera. Pero lo otro necesito que esté un poco ya como implícito en ti. Entonces, eso es otra de las cosas. Bueno, eso fue un viaje bastante largo. También dar gracias a Unai, que luego nos acercó al AVE, sí, y por eso llegamos a tiempo y todo fue bien. ¿Vale? Bueno, de ahí nos fuimos, también hemos estado en Castellón. Y en Castellón hemos estado en Daydreams, totalmente diferente ahora, con Carlos. ¿Vale? La entrevista con Carlos no ha salido, pero estate muy atento. Sí, estate muy atento porque con decirte que Carlos piensa en crear un país nuevo dentro de la península ibérica, ahí te lo dejamos todo. O sea, Carlos es un tipo muy peculiar en el que creemos... Diferente, ¿no? Piensa como una mentalidad mucha autoconfianza también. Sí, creemos que quiere decir o pensar en algo propio porque... Así él lo vive. O sea, creo lo que... Lo transmite así. Claro, creo que a nivel de la sociedad no piensa como la sociedad actualmente. Piensa totalmente diferente. Y eso no es algo malo porque a nosotros nos abrió muchísimo la mente de cosas que nos contó que a nivel societario nosotros pensábamos que no tendría cabida, pero te pones a pensar tiene sentido. Y dices, tiene sentido, tiene totalmente sentido. Sí. Entonces ahí nos llevamos un poquito más ese punto de la confianza en lo que hacemos, en nuestro servicio, en el valor de lo que hacemos, más que a lo mejor el cómo gestionar algo, ¿no? Como en otros sitios sí que hemos aprendido un poquito, ostras, pues cómo lo hacen aquí, cómo lo hacen allá. Lógicamente también ahí nos llevamos como es ese modelo de negocio, pero nos llevamos un poco más el aprender a valorarte, a que si alguien, por ejemplo, no le encaja tu servicio, no tienes por qué pensar que hay algo que está mal hecho, sino que tu servicio no es para todo el mundo. Entonces, también que seas un poquito firme con tus ideas, ¿no? Allí el trabajo es one-to-one, solo existe el one-to-one. De hecho, él, cuando le preguntas por el entrenamiento de un grupo, le falta ahí... de llamarte de todo, ¿no? Sí, en plan, no cree en ese servicio, ¿no? Y está bien, porque al final, si no crees en eso, no lo trabajes. De todas formas, a nosotros lo que nos chocó mucho, y ya veníamos como escarmentados de verlo en redes y demás, lo que nos chocó es que
trabaja el one-to-one, pero sin embargo tiene una nave. O sea, tiene muchísimos podría meter metros grupos para poder trabajar multiplayer. con grupos. Y de hecho él dijo, tío, o sea, yo me da igual la rentabilidad. Yo lo que quiero es dormir tranquilo. Lo repetía mucho en plan, yo sé que no estaría tranquilo, no estaría conforme con mi trabajo si no lo hiciera como lo hago actualmente. Pues no lo hago, no pasa nada, no lo hago. Él no critica mal el hecho de que hayan centros que hagan grupos, simplemente que él no cree en eso. Igual que hemos dicho que yo tampoco critico, por ejemplo, del tema del boutique, del one-to-one como en un espacio donde solamente estés tú. Simplemente que no lo encajo en mi forma de ser, en cómo yo quiero expresar el entrenamiento, ¿no? Sí, sobre todo Carlos lo que está haciendo, y creo que poco a poco lo está consiguiendo, es ponerle voz al sector, luchar contra los antecedentes que tiene este sector del fitness, que muchas veces está muy devaluado y de hecho incluso él te puede atender hasta con una bata. Sí, eso decía que cuando le preguntaba a alguien y pedía información, lo primero que hacía era ponerse una bata, ¿vale? Pues como reflejando como un médico, ¿no? Cuando te atiende un médico, para que tu mentalidad o la de esa persona, de ese posible cliente, ya estuviera como más predispuesto a lo que te voy a contar, porque lo que te va a contar Carlos, no todo el mundo tiene la capacidad, sin conocer cómo puede el entrenamiento ayudarte, de percibirlo como una buena idea, ¿vale? Sí, porque te lo va a decir tal y como es, y hay cosas en las que te va a decir, mira, o sea, hay que empezar por aquí, incluso te va a llevar un poquito más, ¿no? Comentaba algo como de la pirámide, como empezar por la persona, conocerte bien. No hablará ni de entrenamiento prácticamente contigo. Él cuida mucho las fases, y si estás en fase 1 es imposible que puedas pasar a la 2. Entonces, por mucho que quieras tú avanzar mucho más rápido, él funciona con esas bases o con esas etapas y las cuida muchísimo para limar todas las asperezas posibles, para que des lo mejor de ti en esa fase y ya estés preparado para ir a la siguiente. Y nada, simplemente para acabar con eso, el espacio estaba muy bien. Nos gustó mucho lo del Salón de la Fama. El tema del Salón de la Fama creo que era que cuando una persona llevaba 5 años, los ponían colgados en un cuadro y tal, se veían ahí reflejados. Creo que es tanto clientes como trabajadores también, o otros compis que tienen ahí trabajando. Y al final ahí trabajan eso, uno tú uno, siempre se ven un día a la semana con esa persona, y luego esa persona tiene un trabajo que hace de manera complementaria por su cuenta. Lo tienen escrito en distintas pizarras con tu nombre y tal, y luego ya tú vienes y lo haces por tu cuenta, y la verdad es que la gente que venía tenía una autonomía bastante envidiable a la hora de ponerse a entrenar y hacer ciertas cosas que creemos que una persona sí que no es capaz de hacerlo solo, pero creo que ahí hay mucho trabajo de educación, de comprender el porqué de las cosas, y luego ellos son capaces de hacerlo solos. Y bueno, nuestra última visita ha sido a Murcia, al Centro Cero, con Raquel, y creo que también ha estado muy guay. Sí, la verdad que es una entrevista que personalmente nosotros queremos que salga muy pronto, porque Raquel es una chica que da gusto escuchar. Al final es una profesora de la universidad. Se nota que tiene pues ese proceso de dar formación y tal, esa forma de hablar. Claro, tiene muchas tablas, y creemos que el concepto que trabajan en Cero, habíamos oído hablar de ello, pero es que hasta que no estás ahí no te das cuenta de la autonomía que puedes generar a tus deportistas, de lo claro que tienen para ayudar al público que ellos ayudan, y sobre todo vi un trabajo muy, muy, muy claro. A nosotros nos gustó mucho, y por ejemplo de ahí nos hemos llevado el intentar mejorar los horarios de los compañeros que trabajan con nosotros. Vimos una forma de hacer ese tipo de cosas que dijimos, hostia, qué bueno el que una persona pues tenga este sistema que ya tenía de las franjas horarias, que hacía que un trabajador tuviera tantas horas, sí que son como de campo, ¿no? De que está ahí, pero no son un volumen muy muy alto, creo que tienen 5 al día, entonces son unas 25 a la semana, y luego lo demás es mucho el trabajo que hay detrás, reuniones, programar entrenamientos, generar pues procesos que tengan que hacer de protocolos, etcétera, etcétera. Entonces también eso nos ayuda a ver, ostras, cómo nosotros también podemos mejorar no solo el sistema de entrenamiento acorde a lo que vimos ahí, sino que eso mejore un poco también el cómo las personas que también trabajan con nosotros puedan tener más facilidad en algunas cosas. Sí, sobre todo lo que nos llevamos de allí de Cero es que Raquel y Juanfran cuidan muchísimo su equipo, y de hecho nosotros teníamos esa creencia de que
cuidábamos a nuestro equipo mogollón. Y creo que lo hacemos, pero es que siempre hay alguien que está a un nivel superior. Aprendes. Totalmente. Y de ahí nos lo vamos a llevar para poder intentarlo. Lógicamente, es como siempre decimos, luego podrás implementarlo o no, lo podrás hacer exactamente o no, pero oye, si has mejorado ese porcentaje que oye, no, a lo mejor no es exactamente igual, pero puedes mejorar algo y lo que estaba en tu mano lo has hecho, pues también es de agradecer. Sobre todo la clave está en, por ejemplo, seguir limando y seguir estrujándote el coco para poder mejorar la vida de las personas que al final son los que te están acompañando en este proyecto. Y bueno, al final lo que vimos allí es que la gente entrenaba con mucha autonomía, pero también con mucha atención, porque al final lo que nos comentaba Raquel, que fue algo de lo que rehuyó en su día al montar Cero, porque fue como que ya no le estaba llenando esa parte de llevar a cabo así el entrenamiento, es que ella cree en el entrenamiento individual, pero no personal. Es decir, tú llegas, vas a tener tu entrenamiento individualizado, claro que lo vas a tener totalmente individualizado, de hecho tienes una primera valoración que sí o sí tienes que pasar por ahí, lógicamente, pero luego tienes no tienes a la persona, al entrenador, al profesional 100% todo el rato encima tuyo. No quiere decir que no te vaya a ayudar en todo lo que necesites en cuanto a que no sepas hacer algo, que técnicamente tengas que mejorar algo, etcétera, etcétera, pero no va a estar al 100% contigo en todo momento, para que tú también te estrujes un poquito la cabeza y digas, ostras, voy yo también a ese ensayo-error dentro de un contexto de seguridad donde también puedas seguir aprendiendo y mejorando de manera autónoma. Entonces estaba muy guay. Claro, porque nosotros lo que estamos buscando siempre a través del entrenamiento es generar esa autonomía con nuestros clientes, y desde que abrimos intentamos generarla, pero creemos que damos las herramientas suficientes para que esa autonomía se genere dentro de este centro, pero al final no hemos conseguido que la gente se desvincule directamente del profesional que él entrena. Claro, de hecho ahora lo hablamos mucho y es algo que nos está haciendo otra vez como rehacernos, volvernos a comer la cabeza, volver a decir, ostras, ¿y cómo entonces puedo ya no solo ayudar más y mejor? Es decir, esto lo comparamos, lo hemos dicho como la universidad, ¿no? O sea, si la forma de dar una carrera es la misma que hace 20 años, si no han cambiado la forma en la que te ofrecen ese conocimiento, esas habilidades que tendrías que tener, ostras, es que no te van a poder ayudar, porque hace 20 años no necesitabas los conocimientos a lo mejor de entrenamiento no eran los mismos y las habilidades que necesitabas para vivir de esto tampoco son las mismas. Sí, entonces tú también tienes que evolucionar para que tus clientes evolucionen, y muchas veces ese cambio da miedo, pero tienes que intentar buscarlo. Sí, normalmente las personas siempre son reacias a los cambios porque normalmente están en su zona de confort y no quieren salir de ahí, pero sí que es cierto que nosotros vamos a trabajar para que esto pueda calar, o el mensaje pueda calar en esas personas que tenemos aquí, y sí que es cierto que os adelantamos que se avecinan tiempos de cambios siempre para mejor, por supuesto. Y pensando bien todo. Pensando bien todo, progresando y buscando la perfección, que nunca llegará, pero sobre todo progresando. Claro. Y bueno, por último, solamente resaltar que una cosa que dijo que a mí me gustó es que cuando tú montes un centro, más que pensar en el tipo de servicios, entrenamiento en grupo, si lo hago así, si hago horario que puedan venir a cualquier hora o es horario fijo, pienses un poco en los valores que quieres transmitir con el entrenamiento, que son como tú entiendes el entrenamiento y quieres hacerlo llegar. Y eso justamente lo dijimos, que muchas veces eso se nota en las personas que entran a tu centro, porque normalmente las personas que entran a tu centro, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta los que más se quedan o los que más tiempo están contigo son los que tienen valores parecidos. Ya no solamente hablando de entrenamiento, sino de contexto, más de cómo vivir este concepto, de cómo ciertos valores, ¿no? Sí, se nota como que tienes más afinidad. Sí, incluso son más parecidos a ti. Se pueden parecer, por ejemplo, la educación, los gustos, las prioridades. Sí, hay algo que dice, en su vida. ostras, se parece al profesional. Veo que hay un ambiente de sistema de entrenamiento enfocado a otra cosa que no es el entrenamiento, que se parece al profesional que lleve a este espacio. Normalmente siempre que montes un negocio tienes que transmitir una extensión de lo que eres tú, pero aplicado al entrenamiento. Entonces eso es clave, que antes de iniciar con cualquier proyecto, ya no solo sea de entrenamiento, que intentes llevar más allá un poquito tus valores y que intentes alargarlos en el tiempo a modo negocio. Y bueno, esto es un poco todas las cosas que nos estamos llevando. Creo que la próxima nos vamos a Madrid. Volvemos a Madrid, de hecho. Y de esto simplemente es un pequeño resumen. Creo que si no has escuchado alguna de estas entrevistas de estos profesionales, igual que nosotros aprendemos mucho y creemos que nuestro negocio
pues ahora está funcionando bien, pero ¿por qué no podemos seguir mejorando? Tú también lo puedes hacer, lo tienes a un clic, a darle al play, a ponerte a escuchar, a disfrutar también un poco de lo que otros profesionales cuentan. Así que te animo a que lo hagas si hay alguna entrevista que te has perdido. Sí, totalmente. Ya sabes que hablamos en una entrevista pasada que lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti, y escuchando quizás este podcast puedas abrir un poco más la mente y ver otras opciones o otras visiones de otros profesionales para ver lo que hay por ahí, no solo lo que existe en tu centro. Exacto. Así que nada, si has llegado hasta aquí, simplemente te pediría que nos dejaras 5 estrellas si te ha gustado este capítulo. Seguimos trabajando, seguimos entrevistando a otros profesionales y seguimos grabando nosotros para ti. Así que nos vemos pronto. Un saludo. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.